Bienvenidos a este análisis visual. Hoy vamos a desentrañar algo realmente fascinante. Y es que nos vamos a sumergir en uno de los textos antiguos más dramáticos y poéticos que existen, el capítulo 16 del libro de Isaías. Bueno, arranquemos de una vez. Lo que hace que este documento histórico sea tan cautivador es cómo logra mezclar la fría y calculadora geopolítica de las naciones antiguas con unas imágenes poéticas profundamente emotivas. O sea, no estamos hablando solo de reyes y ejércitos chocando espadas, es una crónica sobre el colapso humano, el orgullo desmedido y, de forma bastante sorprendente, una empatía que no te esperas. A través de este recorrido vamos a analizar exactamente cómo es que se desmorona todo un imperio. Para entender de verdad la magnitud de esta crisis, escuchen esta frase directa del versículo 2. Y cual ave espantada que huye de su nido, así serán las hijas de Moab. Es una imagen súper visceral, ¿no les parece? Nos lanza inmediatamente en medio de un caos absoluto. No es un reporte distante y aburrido. Es una escena que retrata a refugiados desesperados corriendo en pánico total, perdiendo sus hogares y huyendo sin tener la menor idea de a dónde ir. Esa sensación de urgencia, de inestabilidad extrema, ese es exactamente el motor que impulsa todo este texto. Nuestra ruta de hoy tiene 5 paradas fundamentales. Primero, el clamor por refugio. Segundo, un trono de justicia. Tercero, la soberbia de Moab. Cuarto, el lamento del profeta. Y finalmente, el plazo de 3 años. Empecemos con la sección 1, el clamor por refugio. Imagínense que el ritmo de los acontecimientos aquí es totalmente frenético. Una nación entera está en movimiento, huyendo para salvar sus vidas de una fuerza devastadora y buscando asilo a la desesperada en tierras extranjeras. La crisis migratoria que se describe aquí es urgente y te deja abrumado. Si trazamos la ruta de esta huida, vemos ubicaciones reales que estos exiliados tuvieron que atravesar. El desierto de Sela, el monte de la hija de Sión, los vados de Arnón. ¿Y qué están haciendo mientras huyen? Pues envían un cordero como tributo a los gobernantes vecinos, básicamente intentando comprar algo de protección. Buscan activamente que alguien, quien sea, los esconda, que no los entreguen. El texto dice explícitamente que están atrapados en los cruces de los ríos, revoloteando como aves espantadas. Es pura desesperación táctica donde toda la diplomacia se reduce a una simple y llana súplica por sobrevivir. Vamos a la parte 2, un trono de justicia. En medio de todo este caos y esta huida constante, el relato da un giro fascinante. De repente se presenta la alternativa al desastre. La única propuesta de estabilidad real en medio de un panorama de guerra. Y es un contraste radical. Por un lado, tenemos a el devastador o el atormentador, que es esta fuerza implacable que persigue a los refugiados. Pero ojo a la promesa. Esta fuerza opresora tiene fecha de caducidad. Va a fenecer. Su pisoteo será consumido de la tierra. Y por el otro lado, en contraste total, tenemos el trono. Aquí se plantea que el verdadero santuario contra la opresión no es un muro de piedra gigante o una fortaleza, sino un liderazgo basado en la misericordia y la justicia en el tabernáculo de David. El punto crucial aquí es increíble. La seguridad nacional, según este texto antiguo, no se logra amasando poder militar, sino a través de la rectitud y la integridad absoluta de sus líderes. Sección 3, la soberbia de Moab. Pero entonces, si la solución estaba ahí, ¿por qué falla esta propuesta de asilo? El santuario estaba disponible, la justicia y la misericordia se ofrecieron en bandeja de plata, pero hubo un defecto psicológico fatal que impidió la salvación de esta nación. El diagnóstico es lapidario. Los defectos de Moab son claros, una soberbia inmensa, arrogancia extrema, altivez desmedida y sobre todo una retórica vacía, puras mentiras y palabras falsas que simplemente se caen a pedazos ante la realidad. Es súper interesante ver cómo la narrativa nos señala que la destrucción de Moab no ocurre solo porque el enemigo de afuera sea superior. El verdadero catalizador de su caída es su propia incapacidad interna para aceptar la realidad. Están cegados por su propio ego. Literalmente se negaron a humillarse incluso cuando todo a su alrededor estaba siendo destruido. Y es justo aquí donde el texto hace algo brillante. Pasa de hablar de alta geopolítica y soberbia nacional a enfocarse en los detalles de la pérdida diaria. Empiezan a lamentarse por las tortas de uvas de Kir-Jareset. Fíjense en esto, ya no están llorando por un trono perdido o por la derrota militar. Están gimiendo totalmente abatidos por la pérdida de sus comodidades culturales más cotidianas. Lloran por las recetas locales, por ese sabor a normalidad que su imperio les daba. Es un detalle que humaniza la tragedia de una forma profunda, recordándonos que cuando los imperios colapsan, lo que la gente común más extraña son esas pequeñas alegrías de su vida diaria. Pasemos a la sección 4, el lamento del profeta. Después de analizar la cruda realidad de la soberbia, el tono cambia drásticamente y se inunda de una tristeza profunda y bastante sorprendente.
Vemos el cese absoluto de toda la economía y la cultura local en regiones que antes eran súper ricas, como Hezbón y Sibma. El gozo fue literalmente arrancado del campo fértil. Un silencio sepulcral domina ahora las viñas donde antes todo era cantos y fiesta. El grito de los trabajadores pisando las uvas en los lagares ha desaparecido por completo. Las vides que alguna vez cruzaron fronteras y sostuvieron la economía nacional ahora están secas o pisoteadas por ejércitos extranjeros. Es la imagen visual perfecta del colapso total de la prosperidad. Y frente a toda esa desolación, surge la que probablemente sea la frase más impactante de todo nuestro análisis. Dice, mis entrañas vibrarán como arpa por Moab. Detengámonos a pensar en esto un segundo. Este es un profeta que pertenece a otra nación, que está observando cómo se destruye un poder rival, un imperio que muchas veces fue hostil. Y sin embargo, en lugar de celebrar la caída de su enemigo, siente una empatía tan física, tan visceral, que compara su propio interior con las cuerdas de una arpa que vibra afinada al dolor de Moab. Es un testimonio de humanidad verdaderamente extraordinario, sobre todo considerando que está en medio de un texto sobre el juicio y la destrucción de naciones. Pero bueno, la triste realidad es que toda esa empatía no frena lo que ya está en movimiento. El texto hace una observación neutral pero devastadora. Cuando Moab, ya completamente agotado y sin fuerzas, suba a sus lugares altos y entre a sus santuarios para orar y rogar por un milagro, simplemente no le valdrá. Nada de eso servirá. Sus últimos esfuerzos religiosos, totalmente desconectados de la realidad de su soberbia anterior, resultan completamente inútiles frente a la catástrofe que ya los tiene encima. Quinta y última sección, el plazo de 3 años. Este número, el 3, lo cambia todo. Marca el punto de no retorno. El texto nos indica que todo lo que hemos analizado, todo ese lamento y esa destrucción masiva, no es una amenaza vaga para algún momento en el futuro lejano. No, el decreto es estricto y va a pasar de repente. El reloj final ha comenzado a correr de manera irreversible. 3 años. Para entender el nivel de precisión de esto, el texto utiliza una metáfora legal muy específica del mundo antiguo, como los años de un jornalero. Imagínense el contrato de un trabajador a sueldo en aquella época. Era exacto, no le dabas ni un día más de trabajo, ni le pagabas un día menos. Así de estricto. La comparación nos dice que el cronómetro para el fin de la gloria de Moab es un contrato rígido, totalmente innegociable. Día tras día, el tiempo se va agotando con una precisión implacable hasta llegar a ese tercer año. Y el resultado de esa cuenta regresiva, como se imaginarán, es sombrío. La gran gloria de Moab, junto con toda su enorme multitud, será abatida por completo. Lo único que quedará tras la caída de este imperio orgulloso se resume en estas 3 palabras. Sus sobrevivientes serán pocos, pequeños y débiles. Es el contraste definitivo y brutal con esa soberbia inmensa que analizamos hace unos instantes. Un recordatorio muy fuerte de cómo la grandeza, cuando está mal cimentada, se puede reducir a las cenizas más frágiles. Para ir cerrando, nos queda una pregunta fundamental flotando en el aire. Hemos recorrido un documento histórico que entrelaza una geopolítica implacable y el orgullo ciego que lleva al abismo a toda una nación. Y sin embargo, en medio de todo eso, también nos muestra una compasión genuina. Ese corazón vibrando como un arpa por el sufrimiento del rival. Es un espejo fascinante que inevitablemente nos hace cuestionar las estructuras de poder que vemos hoy en día. ¿Qué nos enseña todo esto sobre la eterna fragilidad de las cosas que construimos como humanidad? Los dejo con esa reflexión. Ha sido un recorrido extraordinario a través de estas palabras y de la historia. Nos vemos en el próximo análisis.